Los últimos videos parece que les están gustando mucho y eso me alegra un montón. Ya saben que aquí conocemos a cada personaje basándonos en tres cosas fundamentales: su personalidad, su pasado y su fuerza. Y si ustedes siguen apoyando los videos así, yo los seguiré trayendo con todo el cariño. Esta vez vamos a hacerlo con los personajes que ha enfrentado a Luffy. Y al día siguiente será el turno de Zoro y para cerrar con Sanji. Empecemos con el primer personaje que enfrentó a Luffy al iniciar su viaje, Alvida la Masa de Hierro. Esta pirata contaba con una recompensa de 5 millones de berry, lo cual ya era algo respetable si tenemos en cuenta que Deep Blue la recompensa promedio rondaba los 3 millones, es decir, Alvida la superaba por 2 millones. Eso sí, no voy a contar ni a Higuma ni al Rey del Mal, ya que no los considero enfrentamientos reales, comillas, dentro del inicio de la aventura pirata de Luffy. La mejor manera de definir a Alvida es con una palabra: egocentrismo. Podría decir simplemente ego, pero tienen pequeñas diferencias, y en su caso el egocentrismo le queda como anillo al dedo. El mejor ejemplo de esto es que se ve a sí misma como la mujer más hermosa de todo el mar, y espera que todos los hombres piensen lo mismo. ¿Que alguien se atreve a no estar de acuerdo? Pues nada, le cambia la opinión a mazazos limpios, sin pensárselo dos veces. Y lo más loco es que esta actitud la tenía incluso antes de comer la fruta sube. Esa fruta que literalmente la convirtió en una waifu. Otra cosa que destaca mucho sobre ella es que no le gusta el ruido ni las cosas sucias. De hecho, obligaba a su tripulación a limpiar toda la cubierta si veía una sola pizca de polvo. Y si eso ya te parecía exagerado, súmale que es bastante cruel. Pero eso sí, lo que nunca le ha faltado es confianza en sí misma. Tras comer la sube, Alvida no dijo que se volvió más hermosa. No. Ella aseguró que siempre lo ha sido y que el único cambio real fue que desaparecieron sus pecas. Así de seguro está de su belleza. Ahora bien, todas estas características corresponden a la vida del inicio de la serie. Después de comer la fruta, es verdad que su personalidad cambió para mejor. Ahora habla de forma más relajada, ya no golpea a sus hombres a cada rato y en general se muestra más controlada. Es más, hasta se ha vuelto lista la tía. Así que resumiendo, la vida actual ha tenido un gran desarrollo como personaje y aunque sigue teniendo su ego, ahora es una visión mucho más interesante. Alvida debutó en el manga con 25 años, aunque la verdad no los parecía para nada. Pero sí tenemos algo de información sobre ella antes de ese momento. Por ejemplo, hace 4 años secuestró a Kobe y lo obligó a convertirse en su grumete. Con el tiempo incluso lo ascendió a navegante, pero ojo, eso no significó que lo tratara mejor, seguía siendo igual de abusiva y cruel con él. No sabemos exactamente cuándo obtuvo su recompensa de 5 millones, pero ese cartel la convirtió en una de las piratas más temidas de Deep Blue, al menos en su momento. Los siguientes ya son los eventos que sí vimos en la serie: su primer encuentro con Luffy, donde fue derrotada con total facilidad. Después de eso, no se nos muestra cómo, pero Alvida consiguió la sube y además salvó a Buggy. A partir de ahí formaron una alianza para derrotar a Luffy, una alianza que por cierto sigue vigente hasta el día de hoy. No contaré más porque te estaría soltando spoilers innecesarios, pero bueno, te dejo con una curiosidad bastante divertida. Según el propio Oda, Alvida no tenía un espejo en su antiguo barco, lo cual explica por qué desconocía por completo su verdadero aspecto. Alvida es conocida como la Masa de Hierro. Ya con ese apodo te das una idea de por dónde va la cosa. Solo el hecho de levantar esa enorme arma y usarla con tanta facilidad demuestra que posee una gran fuerza física, claramente superior a los piratas promedios de Deep Blue. Tras ser derrotada por Luffy, se encontró con la fruta del diablo Sube Nomi, una paramecia que le otorga una habilidad bastante peculiar. Puede deslizarse por cualquier superficie y además repeler la mayoría de los ataques físicos que recibe. Básicamente todo lo que entre en contacto con su cuerpo se repala, como si estuviera recubierto de aceite, por decirlo de alguna manera. Pero eso no es todo, esta fruta también provocó un cambio físico radical, haciéndola perder su antigua obesidad y dándole un cuerpo mucho más esbelto. También la hemos visto patinando descalza a gran velocidad, deslizándose como si estuviera sobre hielo, lo que le da un estilo de combate muy ágil que combina con su masa. El siguiente sería Morgan, ojo, Morgan, no Morgans, que no es lo mismo. Este personaje es más conocido como Mano de Hacha, y aunque técnicamente se los vapearon entre Luffy y Zoro, lo vamos a poner en la lista de enemigos de Luffy. Da igual, eso sí, hay que decirlo, que al final se lo da Zoro, pero bueno, Luffy hizo su pata, así que lo metemos igual en esta lista. Morgan es un hombre extremadamente orgulloso, al punto de que prefería morir antes que suplicar por su vida. Tiene un ego del tamaño de su hacha y un sentido de la autoridad completamente distorsionado. Es conocido por su crueldad y lo peor es que ni siquiera muestra compasión por su propio hijo, Helmepo. Llegó a usarlo como rehén para intentar escapar de los marines sin importarle su seguridad. Su desprecio por la vida ajena es una locura. No dudó en asesinar a sus propios subordinados solo por no cumplir una orden absurda, como por ejemplo matar a Rika, una simple niña que solo intentó alimentar a Zoro. Así de despiadado era este tipo. 5 años antes del inicio de la historia, un barco de la marina se enfrentó contra los piratas gatoneros, aunque para ser honesto fue más bien Kuro contra todos.
porque el tipo masacró a toda la tripulación de la marina. El único superviviente fue Morgan, quien terminó con la mandíbula destrozada tras enfrentarse al mismísimo Kuro. A partir de ese momento comenzó el plan de Kuro para desaparecer del radar, y aquí es donde entra Django, su cómplice. Django hipnotizó a Morgan para hacerle creer que había derrotado a Kuro, y gracias a eso Morgan fue ascendido primero a teniente comandante y luego a capitán. Finalmente se le otorgó el máximo cargo de liderazgo en la base naval de Chelltown. Todo esto no aparece directamente en el manga, pero lo sabemos gracias a que Oda lo reveló en el SBS del tomo 6. Así que sí, Morgan básicamente construyó su carrera sobre una ilusión. Creo que no hay mejor manera de decirlo. Aunque a simple vista no lo parezca, para el nivel de mal en el que estaba, Morgan era bastante fuerte, al menos dentro de los estándares del Deep Blue. Su característica principal es el enorme hacha que llevaba instalada en su brazo derecho, lo que le valió el apodo de mano de hacha. Con esa arma fue capaz de cortar una pared entera con una onda de choque, lo que demuestra no solo su fuerza bruta, sino también cierto nivel de técnica o al menos potencia en sus ataques. En cuanto a su resistencia, no parece ser débil. Recordemos que fue el único sobreviviente del ataque de Kuro, aunque también hay que decir que el objetivo de Kuro nunca fue simplemente matarlo, sino usarlo para su plan de desaparición. Aún así, salir vivo de ese encuentro y con solo la mandíbula destrozada ya dice algo. Lo que no sabemos es si Morgan fue elegido a propósito por Kuro para ese rol o simplemente tuvo la suerte de ser el que quedó en pie. El siguiente sería Buggy el payaso, uno de esos personajes que combina perfectamente lo problemático con lo gracioso. Y de hecho, esa parece ser su función principal en el inicio de la historia, ser un rival para Luffy, pero también sacarnos una risa. Al principio se nos mostró como un pirata cruel, tan egoísta que no dudaba en sacrificar a su tripulación si eso lo beneficiaba. Sin embargo, con el paso del tiempo esto ha cambiado un poco. Ahora parece que sí le importa su tripulación, o al menos sus nakamas principales, por llamarlo de alguna forma. Una de sus características más constantes es que no importa qué tan jodida esté la situación, Buggy siempre conserva su lado cómico, aunque Oda claramente lo hace a propósito para sacarnos carcajadas, ya se volvió parte esencial de su personalidad. Es ese tipo de personaje que puede estar al borde de la muerte y aún así hacer una pose ridícula o gritar algo absurdo. Como buen pirata adora los tesoros. Está completamente obsesionado con encontrar el tesoro del Capitán John y para él todo lo que tenga oro, plata o piedras preciosas es digno de su codicia. Y por supuesto es cobarde, eso es indiscutible. Siempre intenta evitar el peligro y huir cuando la cosa se pone fea. Pero aquí viene lo curioso, a pesar de ser cobarde cuando se enfrenta a alguien claramente más fuerte, no suele mostrar miedo. Buggy nació en algún lugar del Grand Line. 30 años antes de que empezara la historia principal, lo conocimos por primera vez cuando tenía 9, como aprendiz en la legendaria tripulación de los Piratas Royal, junto a sus entonces amigos Shanks. En esa época ambos eran simples aprendices a bordo del barco del rey de los piratas y solían discutir por cualquier tontería. En una ocasión, mientras leían el periódico, Buggy se mostraba molesto porque todas las noticias hablaban de los piratas Barba Blanca en lugar de su propia tripulación. Cuando Buggy tenía 11 años, la tripulación de Roger descubrió que su capitán estaba enfermo, así que reclutaron a Crocus como médico. Poco después, durante un ataque a un barco enemigo, Buggy encontró un valioso mapa del tesoro sumergido en el mar. Además, la tripulación encontró una fruta del diablo. Al enterarse de su valor, Buggy planeó comerse una fruta falsa frente a todo y esconder la real para llevársela junto al mapa y luego escapar para hacerse rico. Sin embargo, mientras se preparaba para huir con ambos objetos, fue sorprendido por Shanks. En su desesperación, Buggy escondió la fruta en su boca para evitar que lo descubriera. Pero antes de que pudiera escupirla, Shanks volvió a interrumpirlo inesperadamente, provocando que Buggy se la tragara por accidente. Poco después, el mapa salió volando y al lanzarse al mar para recuperarlo, que ya no podía nadar. Los efectos de la fruta habían hecho efecto. A punto de ahogarse, fue rescatado por Shanks. Desde ese momento, Buggy le guardó rencor, culpándolo de arruinar su oportunidad de volverse rico. Un año después, estuvo presente en la batalla de Edward entre las tripulaciones de Roger y Chicky, pero el pobre estaba tan asustado que le rogaba a su capitán que no peleara. 26 años atrás, los piratas Roger causaron un alboroto en una isla. Tras derrotar a un grupo de marines, se enteraron de que los piratas Barba Blanca atacaron al otro lado de la isla. Y aquí Oden se une a la tripulación de Roger y empezaron su viaje por todo el mundo buscando los Rock Panelis. Sin embargo, justo antes de llegar a la isla final, Buggy cayó gravemente enfermo. Shanks decidió quedarse a cuidarlo y por eso ninguno de los dos llegó al hotel. Tiempo después, ambos estuvieron presentes en la ejecución de Goldie Roger. Shanks le ofreció a Buggy unirse a su tripulación, pero Buggy lo rechazó tajantemente. Desde entonces tomaron caminos separados y no se volvieron a ver por 22 años. En algún momento desconocido, Buggy formó su propia tripulación y terminó en el Deep Blue. Aunque Buggy no es precisamente el combatiente más fuerte, posee una gran fuerza física y una gran resistencia. De hecho, fue capaz de sobrevivir a una de sus propias balas de cañón modificadas, que previamente había logrado dañar a Minotaurus, uno de los temibles guardianes demoníacos de Impel Down. Pero más allá de su fuerza o resistencia,
El mayor poder de Buggy es sin duda su increíble suerte. Ha sobrevivido a situaciones completamente imposibles una y otra vez. Y por supuesto es usuario de la vara Paranomi, una fruta del diablo tipo paramecia que le otorga al consumidor la capacidad de dividir su cuerpo en pedazos y controlar dichas piezas como desea, en su mayoría levitando lejos de su cuerpo principal, lo que convierte al consumidor en un humano separación. Más loco es que lo hace completamente inmune a ataques de corte. Los espadazos, estocadas no le hacen daño, simplemente los separa en partes sin lastimarlo. Y bueno, nakamas, hasta aquí llega el video de hoy. Ya saben, si les gustó, me ayudarían un montón que dejaran un like, un comentario o una suscripción que es completamente gratis. Ahora sí, nos vemos en el próximo video, nakamas. Chao, chao.